El iPhone 12 es el dispositivo del año. Para mí es un dispositivo muy equilibrado, pero tiene un precio bastante elevado al ser nuevo, pues parte de 909 euros, que podríamos también interpretar como 829 dólares o 22.499 pesos mexicanos, que bueno, si lo decimos así, está más o menos al rango de precios de los iPhone nuevos de hace años, pero si lo comparamos con el inmediatamente anterior, el iPhone 11, tendríamos una diferencia de aproximadamente 220 euros de diferencia o más de 5.000 pesos, así que está difícil decidirse entre estos dos. Aún así, vamos a ver si realmente vale la pena el iPhone 12 este año 2021. Y antes de nada, este dispositivo me lo cedieron los chicos de Catwin, que es donde yo prácticamente compro todos los iPhone, todos los nuevos dispositivos de Apple, así que si quieres hacerte con alguno de los dispositivos de los que voy a hablar en este vídeo, te voy a dejar los enlaces en la descripción, donde encontrarás los mejores precios en Apple. Estamos hablando del mayor distribuidor de toda Europa. Y antes de nada, si no estás suscrito, suscríbete, y si tienes este iPhone, déjame en los comentarios tu opinión, si después de comprarlo has dicho, pues Manu, sí vale la pena, y si estás de acuerdo conmigo en mis conclusiones finales. Antes que nada, te voy a decir en las cosas en las que se diferencian los iPhone 11 de los 12. Para empezar, es un dispositivo que cuenta con 5G, y esto el iPhone 11 y los diferentes iPhones anteriores pues no lo tienen. Es una diferencia que es sustancial, que para aquellas personas que tengan acceso a este tipo de tecnología, que en España y en Latinoamérica aún no está suficientemente avanzada como para superar con creces al 4G, pues bueno, es una ventaja, pero que tampoco se puede considerar como una gran ventaja. Otra cosa que sí que es relevante para algunos sería el MagSafe, y es que tiene la posibilidad de adaptar diferentes accesorios gracias a este imán en la parte trasera. Incluso yo lo intenté, por aquí te voy a dejar el vídeo, crear un MagSafe universal, que bueno, no lo conseguí del todo, pero es un accesorio, podríamos decirlo, o algo adicional en el iPhone que le aporta valor, a algunos muchos, a otros un poquito menos. En mi opinión, no es algo relevante a la hora de usarlo en el día a día, pero habrá personas que también lo valoren un poquito más. Y ojo, porque el diseño tiene mucho que ver en la sociedad de hoy en día. Uno de cada dos personas probablemente deciden si comprarse un iPhone o otro dependiendo del diseño, por el que dirán, así que este iPhone aporta un nuevo diseño un poquito más cuadrado. El notch sigue siendo prácticamente el mismo, pero ojo, porque la gente lo suele interpretar así. Tiene un nuevo diseño, es un nuevo iPhone, así que ojo, porque esto también cambia en los nuevos iPhone 12 y puede que para ti sea algo bastante relevante y a tener en cuenta. Con esto te estoy diciendo que este nuevo iPhone en diseño es mucho mejor, ¿vale? Es menos pesado, casi 30 gramos menos, también es menos alto, menos ancho, menos grueso. Finalmente tenemos un buen trabajo de Apple este año con el iPhone 12, pero vamos a ver si justifica su precio. Este iPhone es mejor prácticamente en todo. Estaríamos hablando de una pantalla que es mejor si lo comparamos directamente con el iPhone 11, en contrastes muchísimo mejor, puede desplegar contenido HDR de alto rango dinámico, y también es mucho mejor en brillo cuando estamos pues visualizando contenido en alto rango dinámico. El brillo pasa a ser casi del doble. Se nota muchísimo la diferencia, sobre todo en los blancos, si entramos en la App Store o si vemos un vídeo. Bueno, pues no hace falta que diga nada, porque ya solo observarlo es totalmente suficiente. ¿Significa esto que la pantalla de los antiguos iPhone sea mala? Pues no necesariamente, pero aún así tenemos que resaltar la diferencia. Y en cuanto a cámara, seguimos teniendo que este iPhone ha sufrido una modificación, es un poquito superior a los anteriores. Estamos hablando de que el ultra gran angular, por ejemplo, se mantiene prácticamente igual, a diferencia de que tiene un HDR mejor, pero el gran angular, la cámara principal, sí que es un poquito más luminosa, aunque prácticamente no hay diferencias en fotos del día a día, al menos para el ojo de una persona que no esté especializada en tecnología. Y también tiene otras cosas más exclusivas. Por ejemplo, el iPhone 12 tiene el modo noche en prácticamente todas las cámaras, y esto nos puede ayudar sobre todo en situaciones de poca luz. Además, tiene la posibilidad de que graba en HDR a 30 fps,
cosa que también nos va a dejar una mejor calidad en cuanto a vídeo. ¿Son cosas sumamente relevantes para el día a día? Pues no, pero sí que ayudan a que este iPhone tenga un mayor precio. Y claro, también tiene un mejor procesador, como cada año. De la 13 pasamos a la 14 y este procesador es mucho mejor en la autonomía de la batería, es mucho mejor en cuanto a procesamiento de fotos y a jugar a cualquier juego. Lógicamente, el iPhone 11 también iba súper bien, los iPhone 11 Pro, pues no vamos a tener ningún problema con este tipo de cosas, pero siempre mejora un puntito en eficiencia. Eso sí, este iPhone 12 también tiene cosas un poquito más malas, como por ejemplo la batería, y es que no mejora de batería respecto a la generación anterior. Seguimos teniendo 17 horas de reproducción de vídeo y con un uso diario nos dará perfectamente para completar el día completo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, claro, mucha gente que solo prioriza la batería, pues no estaríamos hablando de una mejora sustancial. Pero ojo, porque este dispositivo sí tiene modo oscuro, lo que significa que los negros son puros, los píxeles se apagan y por tanto vamos a ahorrar batería cuando utilicemos este modo oscuro, mientras que en las generaciones anteriores no pasa esto. Ojito con esto, porque nadie lo dice y es totalmente cierto. Y con todos estos puntos, ya que conocemos cosas que sabemos que el iPhone 12 es mejor prácticamente en todo, pero justifican el precio y la diferencia de 200 euros o de casi 5.000 pesos mexicanos, pues eso lo tienes que decir tú. Yo te voy a dar mi opinión, pero esta opinión no significa que vaya a misa, que todo lo que diga yo pues se tenga que cumplir. En los comentarios encontrarás comentarios, qué redundante, de gente que lógicamente tiene este iPhone 12 y dice si te vale la pena o no, y bueno, pues simplemente esto es decisión tuya. Ahora sí, mi comentario es que lógicamente no vale la pena pagar 200 euros por todas estas mejoras, dependiendo de qué tipo de usuario seas. Lógicamente, un usuario como yo, que valoro tener una muy buena pantalla, que valoro pues tener un procesador mejor, una cámara mejor que utilizo muchísimo, pues sí, pero para el 60-70% de las personas que utilizan redes sociales, que ven vídeos muy de vez en cuando o que directamente utilizan la cámara para sacar fotos y subirlas por redes sociales, pues creo que no vale la pena todas estas mejoras por esta diferencia de precio, ya que el iPhone 11 se encuentra por un precio bastante atractivo. Así que dime tú en los comentarios cuál es tu decisión. Yo me he mojado, así que ahora te toca a ti. Espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Chao, chicos.